Dos verdades fundamentales dan sentido y dirección a nuestra vida. La primera, Dios es bueno, siempre bueno. La segunda, su amor es inquebrantable, perdura para siempre. Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia durante el año 2024. Hoy nos corresponde la meditación del miércoles 22 de mayo. Soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que podamos compartir juntos la lectura y meditación de la palabra de nuestro Dios. Hoy iniciamos también el segundo libro de Samuel, y esto significa que también compartimos el resumen del libro. Déjenme comentarles entonces brevemente que una forma muy buena para estudiar el texto bíblico es que antes de iniciar tengamos una visión panorámica, es decir, la perspectiva del todo. Una buena lectura de cualquier texto, incluyendo la Biblia, es que podamos tener una comprensión del todo del texto que vamos a leer. Es como una obra de arte. Si solo vemos una partecita, no entenderemos de qué trata. Cuando hemos leído todo un texto, comprendemos cuál es su tema, su propósito, su estructura, y le damos sentido a lo que hemos leído. Así que pongamos mucha atención en este resumen del segundo libro de Samuel, y después ya comentaremos los textos correspondientes a este día de mayo. Qué gusto que podamos compartir la palabra de nuestro Señor. Sin más miramientos, pues vamos entonces a compartir el resumen del segundo libro de Samuel. El libro de Segunda de Samuel. Mire el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en dos movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el Arca del Pacto sea trasladada a la ciudad.
Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David: gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal, no fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David. Y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene 2 poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Tenemos entonces el panorama del segundo libro de Samuel. Sin duda que, como bien dice el resumen, el personaje central es el ascenso del rey David.
cuyo significado será trascendente al del propio aspecto político de la fusión, el fortalecimiento de la monarquía y la unificación del reino. En realidad tiene una perspectiva mesiánica porque David es quien recibe la promesa de tener en su linaje al Mesías de Israel. Si quisiéramos tener como esta visión, digamos, muy sintética de los grandes personajes del Antiguo Testamento, sin duda que el primero de ellos es Abraham, llamado el padre de la fe. Seguramente el segundo de ellos es Moisés, con un papel fundamental como libertador y como legislador. Es el personaje central de la ley, de todo lo que es la época del Pentateuco. Y sin duda que en la monarquía, en el reino, el gran rey, el rey de Israel es David. Así que estamos justamente en ese tercer gran personaje del texto bíblico y vemos su ascenso, un ascenso muy, diríamos así, polémico, porque hay muchas cosas en la historia interesantes que nos muestran un David muy lejos de cualquier concepción como era común en los pueblos antiguos, que es ver a sus reyes como semidioses o sus grandes líderes como seres mitológicos, casi hechos dioses. No, en la Biblia no hay más que un único Dios verdadero y todos los demás son seres imperfectos, aunque tengan una misión trascendente que cumplir. Así que David es un hombre con muchos oscuros, con muchos claroscuros, pero usado por Dios. David recibe la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y eso le causa un gran dolor. Y como bien dice el resumen, compone una preciosa canción fúnebre, un canto en honor de la memoria tanto de Saúl como de Jonatán. En el texto de la canción dice algo David interesante que nos recuerda la relación que tuvo David con Jonatán como su gran amigo, su amigo del alma. En el verso 26 dice el canto: tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Podríamos dar aquí un espacio para meditar un poco acerca de esto. Muy brevemente lo haremos, y es que si algo es contracultural el día de hoy, déjenme decirlo de otra manera, más sencilla, si algo no está de moda, es el amor en profundidad. Lo que está de moda es el amor superficial, el amor que se evapora, el amor que no permanece, pero David dice que él tenía y recibía en reciprocidad un amor profundo y muy profundo. ¿Qué tipo de relación estableció tan fuerte David con Jonatán? ¿Por qué no piensas en esta ocasión en una persona con la que ocupaste la silla el domingo en el culto, una persona junto a ti? Tal vez no habías pensado sentarte ahí y tampoco imaginaste que alguien se sentaría junto a ti, especialmente esa persona. Y la tarea que quisiéramos todos es, ¿qué tipo de amor sentimos unos por otros? Sin duda que una forma de hablar de la familia de Dios es una comunidad de amor, pero tenemos que ser honestos y a veces esta comunidad de amor es un poco más que un poco construida con palabras. Son palabras que a veces no se reflejan en la realidad. Por eso es muy bueno que consideremos hoy esta expresión de David y la traigamos a nuestro tiempo y a nuestro lugar. Tienes en mente una persona, una, de tu comunidad de fe, con la que tengas un amor profundo, un profundo amor. En el mundo de hoy, en donde las iglesias que han crecido de manera importante
tienen reuniones con muchos cientos de personas. Qué difícil es poder decir que el que está junto a mí lo amo con amor profundo, porque primero debía preguntarle cómo se llama y quién es. Pero esto no es privativo de las iglesias grandes. Hay iglesias muy chiquitas que justamente pasa lo mismo. Es alguien con el que convivo tal vez por meses, años, y el nivel de amor no logra profundizar. El peligro está en pensar que eso depende del amor del otro. David nos dice que depende del amor de él. Él se pone como sujeto de esa forma de amar. Una vez que David sabe esa triste noticia, prepara su regreso a Judá y se establece en Hebrón. Hasta ahí llegan los dignatarios, los líderes de la tribu de Judá y lo nombran rey. Pero en otra zona de Canaán, también Isboset es proclamado rey. A él le corresponden las tribus de Galaad, el área de Jezreel, Efraín, Benjamín y el resto de Israel, David, Judá. Así que por un tiempo habrá estos dos líderes encabezando las tribus de Israel. Y aquí nos deja el capítulo 2, versículo 11. En Juan capítulo 12 entendemos por qué se llama a la segunda parte del libro el libro de la gloria, porque dice el texto que unos griegos buscan a Jesús y parece que esta búsqueda de los griegos es como el detonante de una afirmación de Jesús cuando dice que ha llegado la hora de ser glorificado. Justamente por eso se le llama el libro de la gloria, porque todo lo que sigue está describiendo, preparando, prefigurando o figurando la gloria de Jesús. Una gloria que no es reconocimiento, que no es exaltación, que no es aclamación, una gloria que está revelada en la cruz del Calvario. Por eso dice el texto que Jesús se refiere a la forma en que iba a morir. El mensaje de Jesús es difícil de creer para muchos y dice que la gente no podía creer. Sin embargo, algunos lo hicieron y algunos de ellos eran líderes del pueblo, pero lo hacían en secreto por temor a la represalia de los demás líderes religiosos de Israel. Ayer y hoy, pues por ahí encontramos cristianos anónimos que por preservar cierto estatus o algunos intereses prefieren mantener en silencio su relación con Jesús. El Salmo 118, que empezamos en las meditaciones previas, es un salmo mesiánico y se muestra muy bien en este verso en donde el salmista reconoce que la piedra que rechazaron los edificadores se va a convertir en la piedra principal. Se refiere al Mesías de Israel, que será rechazado, pero fundamental en el reino de Dios. Y déjeme recordarles esta frase que se repite una y otra vez en los salmos: por algo será. Cuando algo se repite, porque es importante que tú no lo olvides. Dios es bueno y su amor perdura para siempre. No sé qué estés pasando en tu vida hoy. Dios es bueno y su amor perdura para siempre. Es decir, no es, no es un amor, no es un amor etéreo, no es un amor superficial, no es un amor inconstante, es un amor permanente. Finalmente, Proverbios 15, 27 y 28 dice: el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Estuve en una reunión hace algunos meses con algunos compañeros que tienen algún tipo de ministerio enfocado a las misiones, al evangelismo, a la obra pastoral. Y en la conversación pensábamos y reflexionábamos en la importancia que tiene hoy en la reflexión teológica, en nuestro pensamiento acerca de Dios o su palabra, el corazón. Porque muchos ven este aspecto de la tarea teológica como algo demasiado racional, en donde el pensar tiene la vanguardia o es lo importante. Leer, estudiar, reflexionar, escribir,
tener conceptos, ideas, construir un sistema teológico donde ocupe cada quien su lugar, Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la salvación, y teniendo claro todo lo que eso significa. Pero esa reunión se retoma un tema que es muy contemporáneo. También el corazón es el instrumento adecuado para pensar. No pensamos solamente con el pensamiento, con la cabeza, con el cerebro. También pensamos con el corazón. Y alguien le llamó a esto sentipensar. Sentipensar significa sentir y pensar. Unir el corazón con la razón. Proverbios dice que el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Así que si estás bien calibrado, tus palabras van a mostrar que estás a tiempo y no fuera de tiempo, como aquellos autos antiguos que había que poner a tiempo, y si no, comenzaban a cascabelear y podían apagarse. No estaban a tiempo. Así hay algunas vidas cuyos corazones no están pegados al cerebro y cuyo cerebro no está unido al corazón, y sus palabras lo único que muestran es que están fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de tono, fuera de la voluntad del Señor. Unamos corazón y pensamiento. Seguimos animándolos, exhortándoles, invitándoles a que hagamos nuestra labor de compartir nuestra fe para que Jesús llegue a la vida de alguien más. La gente necesita a Cristo y la iglesia tiene esa tarea: anunciar el Evangelio de Jesús. Y el próximo domingo continuamos con nuestra serie sobre el libro de los jueces y vamos a la tercera fase de la narrativa de Gedeón. Interesante cómo acaba esta historia. Lo veremos el próximo domingo. Acompáñame de forma presencial aquí en Cancún o por vía remota, por vía virtual, a través de la página de Facebook de Jezreel. ¿No te has suscrito? Puedes hacerlo también en la página de YouTube, suscribirte para que tengamos más suscriptores y podamos tener un mejor desempeño de las diferentes videos o podcasts que publicamos. Es nuestro deseo bendecir a más personas. Si el Señor lo permite así, será una gran satisfacción, porque esa es la razón de lo que hacemos, ser bendición para alguien más. Así que estamos siendo anfitriones de un grupo de hermanos nuestros muy amados. No los conocíamos, pero son amados porque al verlos, el amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra, y se genera un ambiente de inmediato de amor, de camaradería, de fraternidad. Me decía el pastor Joel Sierra de Monterrey, dice: ¿qué diferencia es con una reunión como esta? Lo hacemos en el calor y el compañerismo de una iglesia local. Le da un sentido muy diferente a una actividad como esta de trabajo, de planeación, de organización. Oremos que seamos bendición, tanto en la parte de los alimentos como en la transportación, que seamos buenos anfitriones, que se encuentren a gusto en nuestras instalaciones, y que el Señor permita que este granito de arena que se puede poner para su obra dé mucho fruto, especialmente pensando en nuestra juventud, porque ese será el público al que se dirija el Congreso de 2026. Que muchos jóvenes puedan ser facultados, impulsados, motivados, desafiados a compartir su fe en el mundo de hoy. Nos vemos en un ratito. Tenemos nuestro culto de oración a las 8 de la noche, hora de Cancún, como cada semana, y hora de la Ciudad de México, 7 de la noche. Una hermosa reunión. Podemos orar juntos, compartir la palabra, un tiempo de adoración. Así que, con gusto, nos vemos hoy un poco más tarde.